¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Esto es Hablemos de Política con Carlos Ramírez, un programa en el que conversaremos de economía, política y sociedad y el lado oscuro del poder. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre política, pero temía preguntar. Y bueno, entre lo que uno quiere saber y lo que ustedes quieren saber también, es qué va a ocurrir como tema central, no con el gobierno que se inicia de Andrés Manuel López Obrador por su victoria aplastante el domingo 1 de julio, sino qué va a ocurrir con el PRI como el anterior partido mayoritario. Por eso tenemos una entrevista aquí en cabina con el licenciado Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, pero sobre todo de los principales dirigentes de esta corriente Democracia Interna, que desde hace unos meses viene ya agitando la necesidad de un replanteamiento de lo que sería el partido. Gracias, Ulises. Gracias, y no se vaya a regresar. De regreso, hablemos de política con Carlos Ramírez. El tema de hoy, ¿qué va a ocurrir con el PRI, que de haber sido por segunda oportunidad primera fuerza política, pues en algunos estados ha caído hasta en quinta posición, a nivel de Congreso tercero o cuarto partido, y desde luego la pérdida total de la presidencia de la República y todas las gobernaturas, incluyendo dos que le pertenecían y que también pierde? Me acompaña en cabina el licenciado Ulises Ruiz Ortiz, ex gobernador de Oaxaca y dirigente de la corriente Democracia Interna. Bueno, la pregunta es, ¿se esperaba el ramalazo? Bueno, yo creo, Carlos, que es una crónica de una muerte anunciada. Lo habíamos dicho, lo habíamos señalado. Platicamos en diciembre con quien fue nuestro candidato a la presidencia, platicamos con varios dirigentes del partido en aquel entonces, advertíamos de los errores que se estaban cometiendo. Si nos regresamos hacia la Asamblea Nacional, en lo personal yo luché y defendí el que no se abriera el PRI en los candados para las candidaturas externas. Sin embargo, después lo aceptamos cuando se da la línea y nos arrasan en esa asamblea. Una serie de errores que se cometieron en el partido. Se sale la candidatura de José Antonio Meade como candidato externo del PRI de otros partidos políticos. Viene el proceso interno del partido. Teníamos en el PRI pues a otro externo. Enrique Ochoa es un presidente del PRI externo. Nombran de coordinador de la campaña Nuño, que es un externo. Y bueno, el único que tenía partido era Lozano, que era del PAN. Esos eran quienes dirigían la estrategia del PRI. Tú puedes ver los errores. No hay un trabajo político en la construcción de las candidaturas a diputados, a senadores, las plurinominales, los diferentes cargos de elección, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales. Fueron imposiciones por todos lados. Se desplaza las dirigencias de los comités directivos estatales de forma grave. No son tomados en cuenta los comités directivos estatales, no les mandan un solo centavo, no les toman su opinión, los desplazan en la construcción de las candidaturas y luego de las estructuras. Hay una torpe estrategia de golpeteo con el candidato del Frente, Ricardo Anaya, y el PRI y Andrés Manuel pues solo en esta contienda, mientras el Frente por México y el Frente de Anaya Meade pues trenzados a golpes, sin ninguna estrategia que pudiera pensarse servía para llegar y competir por la presidencia de México. Ocurrieron esos enfrentamientos entre Meade y Anaya, un poco en medio se dijo de una manera inclusive irónica de que estaban peleando por el segundo lugar, pero nadie estaba peleando por el primero. Así es, pero además independientemente de eso no se movieron los resultados. O sea, tuvimos un segundo lugar ficticio. Fue una mentira también el estar insistiendo que teníamos un segundo lugar consolidado. Nos estábamos engañando nosotros mismos, nos estábamos tomando el pelo. Luego los 8 millones de activistas que decía Erubiel Moreira que se tenían, hablamos mucho de eso, no salieron a votar. Se supone que eran estructuras que estaban con una pequeña compensación del PRI.
toda la simulación. Veíamos a los sectores de organizaciones tomando protesta, a los activistas, no había coordinación. La misma simulación de otros años se repite de forma contundente en esta elección. Entonces, no podías esperar más de eso. Imposiciones por todos lados, fracturas. Lo único que se decía, no importa, hombre, que se vayan. No había la cicatrización que se le llama, el oficio político, los gobernadores imponiendo a sus candidatos y amenazando que no iban a jalar con el candidato si no lo respetaban. Ahí están los resultados. Fracturas en los estados, falta de respeto a los comités directivos estatales, como nunca los comités directivos estatales estuvieron desplazados en la elección. No es posible. Si allá es donde se construyen las estructuras, allá es donde está la acción política del partido, allá están donde se tiene que hacer la incorporación de cuadros. Entonces, una campaña hecha realmente, te repito, en base a la simulación, en base a los errores, con gente que no era del PRI, que estuvo en el PRI. Me parece muy absurdo el haber decidido esta situación. Y ya se dibujaba desde el 2006. En el 2006, entre la carrera de los presidenciables del PRI, hubo incluso gente que apoyó a los candidatos de oposición y abandonaron a nuestros candidatos a gobernadores. ¿Qué fue lo de la elección de Madrazo? No, en el 2016, 16, sí. Cuando perdimos 9 de 12 gubernaturas en que es Manlio el presidente, pero ya hay señalamientos. A mí me tocó recorrer el país en la construcción de democracia interna y era un reclamo generalizado que se les había traicionado del poder central del PRI a varios de nuestros candidatos a gobernadores, a varios de nuestros candidatos a alcaldes, a presidentes municipales, a diputados locales. Entonces, toda esa inconformidad que se fue construyendo, el imponer en la Asamblea Nacional una cosa que no era necesario, abrir los candados a externos, cuando no era necesario abrirlos para postular un candidato externo, si íbamos en coalición. Sin embargo, era el que se hiciera y en la línea y el imponer las cosas como en los últimos 6 años se hizo en el PRI. Por eso tenemos que ver quiénes son los responsables, porque aquí hay nombres y apellidos. Te voy a preguntar. O sea, no es casual este tercer ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los caminos del... Bueno, pues el responsable directo es el primer priista del país, los funcionarios de su gobierno que no cumplieron con las expectativas, el fracaso en seguridad durante los 5 años. Pues no es posible que ahora quieran quedarse con el PRI, el fracaso en las políticas de desarrollo social, el fracaso en el combate a la corrupción. 3 de las áreas sensibles que generaron una gran molestia en los mexicanos. Y que le dieron buena parte del apoyo a López Obrador. Bueno, sin duda, el voto... Son sus banderas. El voto crispado, la gente molesta, los ciudadanos molestos, el priismo molesto, pues obviamente se reflejó en esta derrota contundente histórica. Nunca había habido en la historia del PRI, ni con Zedillo, pues, tanto daño al PRI. Y luego la generación de la vergüenza. No tiene nada de malo los jóvenes que aspiran a ser gobierno, pero no se confunda con los cuates, que fue lo que hicieron, poner a sus cuates para hacer, pues ahí están los resultados y ahí están los escándalos en el país, señalados los escándalos que molestaron a los mexicanos y que se transformaron en votos para López Obrador. Votos de repudio al PRI, de repudio al PRI, porque 80% de rechazo a las políticas gubernamentales, la calificación del presidente, pues es el 80% que se le refleja al PRI. Yo he dicho que el PRI ganaba elecciones hace 3 años. Hoy tenemos el rechazo que tiene el rechazo del gobierno federal. Entonces, me parece que hay que reconstruir el PRI en todas sus partes. ¿Se puede? Sí se puede. Vamos a pensar que hay 9 millones de mexicanos que votaron por el PRI. Es una buena base. Hay muchos dirigentes, líderes en las secciones, en los municipios del país que quieren participar y no se les ha dado oportunidad porque todo era una definición central, ya sea del presidente, de los gobernadores o de los presidentes municipales. Nosotros estamos planteando, Carlos, primero, que por dignidad, independientemente de que entreguen buenas cuentas, las cuentas que manejaron,
pongan en la mesa las renuncias el Comité Ejecutivo Nacional en pleno. Pongan su renuncia a los dirigentes de los sectores y organizaciones que fueron impuestos también por el primer priista de este país. Tenemos que empezar por eso, por renovar a la dirigencia nacional del PRI, y estamos pidiendo que se haga por consulta a la militancia, que nunca más se vuelva a hacer que un grupo de notables, de iluminados, los mismos de siempre, decidan las candidaturas y decidan el destino del PRI. Nosotros en principio estamos planteando, vamos a elegir al presidente del PRI. Y empiezan a verse indicios de que quieren quedarse con el PRI, y ya varios gobernadores que además entregaron muy malas cuentas en sus estados, en los resultados electorales, que ya quieren apoderarse y ver quién se va a quedar con el Comité Ejecutivo Nacional. A mí me parece absurdo que piensen en eso, ¿sí? ¿Cuál sería el perfil idóneo? Los mismos errores que siempre han cometido. ¿Por qué no le dejan a la militancia la oportunidad de decidir y de votar quién debe ser el perfil del PRI? ¿Sí? Que se abra la convocatoria, que se registren los que aspiran y que sean los militantes los que definan quién va a ser el dirigente. No busquemos a un bonito, a un académico, a un feo, a la amiga, a la compañera. Dejemos que la militancia decida y reconozcamos los errores en los que hemos caído, que son los que nos tienen en la peor debacle del PRI en su historia.